Dicen que el pasado nunca muere del todo, que siempre encuentra la forma de regresar disfrazado de recuerdo, de casualidad, o de un simple mensaje en el celular. Y yo, que pensaba tener todo bajo control, descubrí hace poco que no siempre somos dueños de las puertas que dejamos entreabiertas. Mi nombre es Martín, y esta es la historia de cómo una relación que jamás tuvo un final oficial volvió a mi vida en el peor momento posible, justo después de casarme. Pero para que me entiendas, tengo que retroceder 5 años atrás, cuando todavía era un estudiante universitario en Córdoba, sobreviviendo entre apuntes, mates tibios en la biblioteca y amores a medio camino entre la ilusión y la costumbre. En esa época conocí a Laura, una compañera de la facultad con la que, sin planearlo, empecé a compartir algo más que trabajos prácticos. Nunca dijimos que éramos novios, pero actuábamos como si lo fuéramos, salíamos, viajábamos, hablábamos horas por WhatsApp y, cada tanto, nos dejábamos llevar por esa tensión que flotaba en el aire. Éramos todo, y al mismo tiempo, nada definido. Lo curioso es que esa indefinición nos mantenía vivos. Había emoción en lo prohibido, en no ponerle nombre a lo que teníamos, en esa especie de limbo que parecía hecho a nuestra medida. Recuerdo tardes enteras en la costanera del río Suquía, tomando cerveza barata y riéndonos de cosas sin sentido. Ella tenía esa risa contagiosa que hacía que la gente alrededor volteara a mirarnos, como si el mundo nos perteneciera. Pero como todo juego sin reglas, en algún momento se nos ocurrió la brillante idea de formalizar lo que ya vivíamos. ¿Y si lo intentamos de verdad?, me dijo una noche después de una fiesta universitaria. Yo, con el corazón acelerado y la euforia del alcohol todavía corriendo por mis venas, acepté sin pensarlo demasiado. El problema fue que, al ponerle un nombre, se nos acabó la magia. Lo que antes era chispa y complicidad se volvió monótono. Las charlas se acortaron, los silencios se alargaron, y lo que había sido un fuego constante se apagó sin siquiera pelear. No hubo gritos ni reproches, simplemente dejamos de querer salvar algo que no parecía tener futuro. Lo extraño es que nunca terminamos de manera oficial. No hubo un hasta acá llegamos. Un día dejé de escribirle, y ella dejó de insistir. La última vez que la vi con claridad fue un martes cualquiera, yo me quedé en la facultad preparando un examen, y ella se fue con otro grupo de amigos. Esa misma noche noté que no había mensaje suyo, y tampoco tuve ganas de mandarle yo. Fue como si los dos hubiéramos entendido, sin decirlo, que el ciclo había concluido. De ahí en adelante, nos cruzábamos en los pasillos con la indiferencia de los desconocidos. Ni saludos, ni reproches, apenas miradas fugaces que confirmaban que lo nuestro se había diluido. Después de ese semestre, por un capricho juvenil, dejé la carrera y me mudé a Rosario. Nunca más supe de ella. Pasaron los años, cambié de ciudad otra vez, cambié de trabajo y, finalmente, cambié de vida al casarme con Sofía, la mujer que me mostró lo que es una relación de verdad, estable, honesta y llena de complicidad. Creí que el capítulo de Laura había quedado enterrado en esa Córdoba universitaria, pero estaba equivocado. Hace unas semanas, mientras revisaba mis notificaciones, noté que Laura había empezado a seguirme en todas mis redes sociales. Facebook, Instagram, hasta LinkedIn. Lo primero que sentí fue un escalofrío breve, como cuando te cruzas con alguien del colegio que no ves hace años y de repente invade tu presente. Me dije, va, cosas de nostalgia, seguro ni me va a hablar. Pero a los pocos días subí fotos de mi casamiento, esas típicas que uno comparte con orgullo y un poco de cursilería, y casi de inmediato me llegó un mensaje privado. Hola, decía. 2 letras, nada más, pero me hicieron sentir como si me hubiera escrito un fantasma. Tardé tanto en reaccionar que ella agregó enseguida, hace tiempo que no hablamos, ¿no? No supe qué responder. Apenas logré mandar un emoji de risa cuando me preguntó, de golpe, felicitaciones por el casamiento, ¿eso significa que finalmente terminamos? No entendí si era sarcasmo o locura. Le respondí algo como, si no terminamos, entonces creo que tenemos un problema. Pero ella insistió, entonces tenemos algo que resolver. Esa frase, cargada de una seriedad inquietante, me dejó helado. Desde entonces, Laura me escribe al menos una vez por semana. Pregunta por mi vida, exige explicaciones sobre lo que pasó después de la facultad, como si nuestra historia hubiera quedado suspendida en un limbo del que ella se niega a salir. Yo intenté ignorarla, pero cada mensaje suyo es como un recordatorio de algo que nunca cerramos. Lo hablé con Sofía, mi esposa,
porque en nuestra relación la transparencia es clave. Pensé que sería un tema pasajero, que nos reiríamos juntos de la situación y seguiríamos adelante. Y al principio fue así, nos reímos de algunas ocurrencias de Laura, debatimos sobre otras, e incluso analizamos el caso como si fuera la historia de un extraño. Pero al día siguiente, algo cambió. Sofía amaneció distinta, distante, callada. Rompió nuestra rutina matutina de manera sutil pero dolorosa. Se sentó en el sillón de la sala, con la mirada fría, y cuando le pregunté qué pasaba, me contestó con un seco, nada. Anda a preparar nuestro desayuno. Ese silencio, esa tensión que flotaba en el aire, fue peor que cualquier discusión. Algo invisible había entrado en nuestra casa, y ya no sabía cómo sacarlo. El resto del día fue un laberinto de silencios. Desayunamos sin cruzar una palabra, apenas el ruido metálico de las cucharitas contra las tazas rompía la calma tensa que se había instalado en la cocina. Yo quería decirle algo, cualquier cosa, pero sentía que cada palabra que se me ocurría era un error en potencia. Sofía, que siempre había sido espontánea y cariñosa, parecía otra persona. Su mirada estaba fija en el mantel, y cuando me atreví a preguntarle si estaba bien, apenas murmuró un sí que no convenció a nadie. Nos vestimos sin hablar, ordenamos la casa sin chistes ni canciones de fondo, y al subirnos al auto para ir al trabajo, la sensación era la de dos desconocidos compartiendo viaje. Durante esos minutos, el ruido de los autos en la avenida era más fuerte que nunca, como si el universo quisiera subrayar lo absurdo de nuestra distancia emocional. Y yo pensaba, con un nudo en el pecho, cómo algo tan viejo, tan enterrado, podía tener el poder de infiltrarse en mi presente y abrir una grieta en mi matrimonio. Cuando estábamos a pocas cuadras de la oficina de Sofía, ella rompió el silencio. Su voz era calma, pero tenía esa tensión contenida que me puso en alerta de inmediato. Mira, empezó, eligiendo cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas, ayer realmente estuve bien con lo que me contaste. Me alegró que fueras honesto, que no ocultaras nada. Y de verdad me reímos juntos de algunas cosas, pero anoche, cuando me fui a dormir, no pude dejar de pensar en que hay cosas que preferiría no saber. Se quedó callada un segundo, y luego agregó, tal vez deberías arreglarlo con ella. Mi reacción fue instantánea, casi visceral. No pienso hablar con Laura, no tengo razón, ni ganas, ni energía para hacerlo. Ella no dijo nada. Apenas desvió la mirada hacia la ventana y dejó que el silencio se instalara otra vez. Cuando llegamos al edificio de su trabajo, bajó sin despedirse, caminó unos pasos y de repente, volvió. Se inclinó hacia mí y dijo, con una mezcla de ternura y preocupación, si algún día algo pasa entre nosotros, lo único que quiero es que lo resuelvas conmigo, y no desaparezcas como hiciste con ella. Después de eso, se fue sin mirar atrás. Y yo me quedé con la sensación de haber fallado en algo que ni siquiera entendía del todo. Ese día en la oficina no pude concentrarme. Cada correo electrónico, cada reunión, cada tarea se sentía como un ruido de fondo frente a la pregunta que me martillaba la cabeza. ¿Realmente terminé con Laura? Si lo pensaba objetivamente, sí. No hubo ruptura formal, pero hubo abandono mutuo, indiferencia compartida, distancia definitiva. ¿No era eso suficiente? Pero la frase de ella, ese entonces tenemos algo que resolver, había abierto un agujero en mi seguridad. ¿Qué pretendía exactamente? ¿Un cierre tardío? ¿Un ajuste de cuentas? ¿O simplemente estaba jugando con la idea de que yo todavía le debía algo? Recordé las veces que ella me había acusado en broma de escaparme cuando algo no me gustaba. Y ahora me daba cuenta de que, tal vez, eso mismo era lo que había hecho con nuestra pseudo-relación, desaparecer sin enfrentar el final. La diferencia es que en aquel entonces yo era un pibe confundido, y ahora era un hombre casado con responsabilidades. Sin embargo, ese fantasma del pasado parecía decidido a cobrarme la factura, aunque yo no hubiera pedido nada. Por la tarde, después del trabajo, decidí volver caminando a casa para despejarme. El aire de Rosario estaba fresco, con ese olor a pan recién horneado que salía de las panaderías de barrio, mezclado con el humo de los colectivos. Caminaba sin rumbo fijo, repasando en mi cabeza cada etapa de mi relación con Sofía, intentando recordar cómo habíamos construido esa confianza que ahora parecía tambalear. Y me di cuenta de que nuestra fortaleza siempre había sido la comunicación. Desde el principio habíamos hablado de todo, miedos, exparejas, sueños, inseguridades. Y ahora, por primera vez,
había algo que nos estaba alejando. No porque yo hubiera hecho algo malo, sino porque alguien más había entrado sin ser invitada. Saqué el celular, leí los últimos mensajes de Laura y sentí un cansancio enorme. Quise bloquearla en ese mismo instante, pero algo me detuvo, el miedo a que Sofía interpretara ese gesto como una huida más. Entonces guardé el teléfono en el bolsillo y decidí que, por más incómodo que fuera, debía enfrentar la situación de frente. Ya no era un chico escapando de compromisos, era un hombre casado que debía demostrarlo con acciones. Esa noche, cuando Sofía volvió del trabajo, la casa estaba en silencio. Yo había preparado la cena, como una especie de ofrenda de paz, pero noté que ella seguía distante. Comimos en silencio, hasta que no aguanté más. Amor, tenemos que hablar, le dije, y esa frase, que tantas veces había escuchado en otras bocas, ahora me sonaba como una sentencia. Sofía dejó el tenedor en el plato y me miró fijo. ¿Qué vas a hacer con ella?, preguntó sin rodeos. Tomé aire y respondí lo más firme que pude, voy a decirle que no quiero seguir en contacto, que lo nuestro terminó hace años y que mi vida está acá, con vos. Pero quiero hacerlo de frente, no desaparecer como antes. Hubo un silencio largo, y después vi un destello de alivio en sus ojos. Eso es lo único que necesito, dijo. Esa noche dormimos abrazados, pero yo no pude pegar un ojo, porque sabía que, al día siguiente, tendría que enfrentar a Laura. Y lo peor de todo era que no sabía que podía salir de ese encuentro, ni que parte de mí iba a quedar expuesta cuando finalmente cerrara esa puerta que había dejado abierta por tanto tiempo. Al día siguiente me desperté antes que Sofía. La casa estaba envuelta en esa calma gris de las mañanas frías de otoño en Rosario. Preparé café, saqué la basura, esta vez no me olvidé, y me senté en la mesa con el celular en la mano. Sabía que tenía que escribirle a Laura, pero la sola idea me generaba un peso en el pecho. El vapor del café me nublaba la vista mientras repasaba mentalmente qué palabras usar. No quería sonar agresivo, pero tampoco dejar ninguna puerta abierta. Después de varias idas y vueltas, escribí: Laura, lo nuestro terminó hace años. Aprecio que hayas querido hablar, pero no tiene sentido seguir en contacto. Estoy casado, y mi vida está en otro lugar. Te deseo lo mejor. Lo releí varias veces, con los dedos temblando, hasta que finalmente apreté enviar. La pantalla quedó en silencio por unos segundos eternos, hasta que apareció el famoso doble tilde azul. No hubo respuesta inmediata, y esa ausencia fue un alivio momentáneo. Apagué el celular y me dije a mí mismo, ya está. Punto final. El día transcurrió con una falsa normalidad. Fui al trabajo, hice reuniones, almorcé con mis compañeros, y hasta me animé a contar algún chiste. Pero por dentro, la inquietud seguía latiendo. En cada pausa, miraba el celular como si esperara una bomba a punto de explotar. A la tarde, cuando salí a tomar un café cerca de la oficina, vibró el teléfono. Era ella. El mensaje decía: no podés decidir vos solo cómo termina algo que fue de los dos. Necesitamos hablar en persona. Sentí un frío recorrerme la espalda. No contesté de inmediato. Me quedé mirando la pantalla, con el café enfriándose en la mesa y la gente entrando y saliendo del bar como si nada pasara. Me debatía entre ignorarla o responder. Finalmente, opté por la verdad. No, Laura. No quiero hablar en persona. No tiene sentido. Te pido que respetes esto. La respuesta llegó casi instantánea. Entonces no cambiaste nada. Siempre escapándote. Esas palabras me perforaron, no porque tuvieran razón, sino porque eran un eco de un reproche viejo que todavía me dolía. Esa noche, al volver a casa, le conté a Sofía lo que había pasado. Ella escuchó en silencio, con los brazos cruzados, apoyada en el marco de la puerta de la cocina. Cuando terminé, respiró hondo y me dijo: bueno, al menos ya está claro que no tenés nada que esconder. Eso me tranquiliza. Me acerqué a abrazarla, y aunque al principio se mantuvo rígida, poco a poco se relajó en mis brazos. Te amo, le susurré, y ella respondió igual, aunque con un tono más apagado de lo habitual. Cenamos, vimos una serie, e intentamos retomar nuestra rutina. Pero en el aire seguía flotando esa sombra invisible. Era como si la simple existencia de Laura hubiera contaminado nuestro espacio, aunque yo hubiera hecho lo correcto. Antes de dormir, Sofía me dijo algo que me dejó pensando: lo que me preocupa no es ella.
Es que tu reacción me mostró que todavía te afecta. Y eso, Martín, es lo que me da miedo. Me quedé en silencio, porque en el fondo sabía que tenía razón. Aunque quisiera negarlo, Laura todavía tenía la capacidad de alterarme. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia. Laura no volvió a escribir, al menos no directamente. Pero de pronto empecé a notar señales raras. Comentarios suyos en publicaciones viejas, likes en fotos antiguas de mi Instagram, incluso reacciones en publicaciones de amigos en común que no veía hacía años. Era como si estuviera recordándome, de a poco, que seguía ahí, esperando. Lo más inquietante fue cuando recibí un mensaje privado de un número desconocido que decía, así que esta es tu forma de cerrar las cosas. No tenía foto de perfil, pero el estilo del mensaje era inconfundible. Decidí bloquear el número, pero esa noche apenas pude dormir. Sentía que alguien me observaba desde la penumbra de mi pasado. Soñé con los pasillos de la facultad, con esas miradas esquivas que compartíamos antes de desaparecer uno de la vida del otro. Y me desperté con la certeza de que, aunque yo hubiera intentado cerrar la historia, Laura no estaba dispuesta a soltarla. Lo peor era que ese conflicto invisible empezaba a desgastar lo más valioso que tenía, mi presente con Sofía. Un sábado por la mañana, mientras hacía las compras en el supermercado, me crucé con alguien que no veía desde la facultad, Marcos, un viejo compañero de cursada. Después del saludo de rigor y las bromas sobre lo rápido que pasa el tiempo, inevitablemente salió el tema. Che, ¿supiste algo de Laura? Hace poco me escribió por Facebook, quería organizar una reunión de excompañeros, pero al final nadie le respondió. Me quedé helado. Fingí indiferencia, pero por dentro hervía. ¿Así que no era solo conmigo? ¿O estaba usando esa excusa para acercarse otra vez? Marco siguió hablando, contándome que ella se había quedado en Córdoba, que trabajaba en algo relacionado con marketing, y que parecía bastante sola. Yo asentía, sonriendo con cortesía, pero mi cabeza estaba en otra parte. Esa noche, mientras ordenábamos las compras en la cocina, Sofía me miró y me dijo, tenés que decidir qué vas a hacer, Martín. Porque mientras sigas dudando, ella va a seguir teniendo poder sobre vos. Fue un golpe duro, pero justo. Y por primera vez me pregunté si realmente podía cerrar esa historia solo con mensajes, o si tarde o temprano iba a tener que mirarla a los ojos y decirle adiós en persona. La idea de un encuentro cara a cara empezó a dar vueltas en mi cabeza como un mosquito insoportable. Yo no quería hacerlo, pero la sensación de que Laura seguía pendiente, de que rondaba como una sombra en cada rincón de mi vida, me estaba consumiendo. Esa noche, después de mucho pensarlo, le propuse a Sofía, ¿qué pasaría si la veo una sola vez, para cerrar todo definitivamente? Ella me miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Seguro que es para cerrar, Martín? Porque yo no necesito pruebas de que estás conmigo. Pero si lo haces, más vale que vuelvas con la puerta bien cerrada, porque no pienso compartirte con un fantasma. Sus palabras me atravesaron, pero también me dieron claridad. No era por Laura. Era por mí, por nosotros. Por dejar de ser el tipo que desaparece cuando las cosas se complican. Así que, temblando pero decidido, escribí un último mensaje, si de verdad necesitas hablar en persona, hagámoslo. Una sola vez. Pero después de eso, cada uno sigue con su vida. Nos encontramos en un bar discreto de Córdoba, durante un viaje corto que hice por trabajo. El lugar olía a café fuerte y medialunas recién salidas del horno, pero para mí todo tenía un aire denso, como si estuviera entrando a un juicio del que no sabía si saldría absuelto o condenado. Laura llegó puntual, con ese mismo andar seguro que recordaba de la facultad, aunque ahora tenía más arrugas en la frente y una mirada cansada. Se sentó frente a mí sin decir nada durante unos segundos, como midiendo el terreno. Yo fui el primero en hablar. Laura, vine porque quiero que quede claro que lo nuestro terminó hace años. Hoy estoy casado y no hay nada más que pueda ofrecerte. Ella sonrió con una ironía que me incomodó. Siempre tan dramático, Martín. Yo no busco volver con vos. Solo quiero entender por qué te fuiste así, sin decir nada. ¿Sabes lo que es que alguien desaparezca de tu vida sin explicación? Su tono era entre reproche y súplica. Yo respiré hondo, y por primera vez en años, me animé a darle una respuesta honesta. Porque no sabía cómo hacerlo, le dije. Teníamos algo que funcionaba mientras no le poníamos nombre,
pero cuando lo hicimos, se volvió vacío. Y en lugar de enfrentarlo, preferí callar. Me equivoqué, sí. Pero eso no significa que todavía quede algo pendiente entre nosotros. Lo que pasó fue parte de nuestra juventud, y ahí se quedó. Laura bajó la mirada, jugando con la taza entre sus manos. ¿Sabes cuántas veces pensé que ibas a volver? Que un día ibas a mandarme un mensaje y todo iba a tener sentido otra vez. Me dolió escucharla, no porque quisiera darle esperanzas, sino porque entendí que ella había vivido todos esos años con un hilo invisible atado a una historia que yo había cortado hace tiempo. Lo siento, le dije, con la voz quebrada. De verdad lo siento. Pero no voy a volver, ni en esta vida ni en ninguna otra. Tenés que soltarme, Laura. Y yo necesito que lo hagas para poder seguir viviendo en paz con mi esposa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no hubo reproches, solo un silencio pesado que dijo más que cualquier palabra. La despedida fue breve. Nos levantamos de la mesa, y mientras pagaba la cuenta, ella me miró una última vez. Entonces esto es el final, ¿no? Asentí. El final que debió haber pasado hace 5 años. Caminamos en direcciones opuestas, y cada paso que daba se sentía como quitarme un peso de encima. Esa noche volví a Rosario y, apenas llegué, fui directo a casa. Sofía estaba en el living, leyendo. Me acerqué y le conté todo, sin omitir nada. Su reacción fue distinta a lo que esperaba, no hubo enojo, ni lágrimas, ni reproches. Solo me abrazó fuerte y me dijo, gracias por cerrar esa puerta. Ahora sí, podemos seguir adelante sin fantasmas. Sentí un alivio profundo, como si hubiera recuperado algo que había estado tambaleando entre nosotros. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, sin pesadillas, sin ruidos en mi cabeza. La facultad, los pasillos, las miradas esquivas, todo parecía por fin pertenecer a otro capítulo, a un libro que ya estaba cerrado. Con el tiempo entendí algo que me costó años procesar: las historias inconclusas pesan más que las que terminan en conflicto. Porque al menos en la pelea hay un corte claro, un punto final, aunque duela. Pero cuando las cosas se diluyen, cuando nadie se anima a decir basta, queda una cicatriz abierta que, tarde o temprano, supura. Yo había cargado esa herida sin darme cuenta, y no fue hasta que la enfrenté de frente que pude cerrarla. Hoy, cada vez que paso por algún bar en Rosario, veo parejas jóvenes riendo como lo hacíamos Laura y yo, y me pregunto si también tendrán miedo de ponerle nombre a lo que sienten. A mí me costó entenderlo, pero lo aprendí: la valentía no está en escapar, sino en quedarse a resolver. Y si algo me dejó todo este lío es la certeza de que con Sofía quiero ser siempre valiente, aunque a veces duela. Porque los fantasmas del pasado pueden aparecer en cualquier momento, pero mientras tengamos el coraje de enfrentarlos juntos, nunca más tendrán poder sobre nosotros.